Bendito sea el Señor, estimada audiencia que nos ven en esta hora. Damos gracias a nuestro amado Padre por darnos el privilegio de poder nuevamente compartirles la palabra del Señor. Estamos agradecidos de nuestro Señor porque Él pone el tiempo, el momento preciso para llegar hasta sus hogares, hasta el lugar donde tú te encuentras. A lo mejor estás escuchando a través del celular, conduciendo tu vehículo, en tu casa, o puedes estar también a lo mejor en el hospital. Bueno, Dios no sabe dónde estás, pero sí el Señor te conoce y Él pone el deseo, el anhelo de poder entregarte una palabra de aliento. Este programa está dedicado para poderte enseñar, para poder escudriñar la palabra del Señor, para que tú conozcas de un Dios vivo, para que tú conozcas que hay un Dios de amor, de misericordia, de un Dios que restaura, que sana, que liberta. Así que, estimada audiencia, muy contenta porque Dios ha abierto las puertas en distintos lugares para que este programa alcance a varias personas y también se pueda difundir su palabra. Su venida está pronta. La venida de nuestro Señor Jesucristo ya está mucho más cerca y por eso Dios quiere que su palabra se siga difundiendo. Nosotros con este canal estamos llegando hasta la región de Ñuble, Biobío, la región de Maule. En Ñuble tenemos a Campanario, Yungay, tenemos Coihueco, El Carmen. En la región del Maule tenemos a Gualañe, tenemos en Biobío a Los Ángeles, Mulchen, Cabrero, Yumbel, como también Santa Bárbara y Negrete. Y así vamos a seguir llegando a muchos más, donde Dios quiere que su palabra sea entregada, alcance, el Dios va a permitir y Él va a abrir las puertas al tiempo de Dios. Así que yo les invito a que ustedes sigan escuchando el programa. Busquen su Biblia. Muchas veces nosotros lo guardamos, tenemos esa costumbre de guardarlo en un velador o a lo mejor con muchos libros, pero es el momento de buscarlo, de poder tomarlo, desempolvarlo y empezar a conocer de nuestro Señor Jesús. Ahora en este momento voy a dar la oportunidad para que mi esposo les pueda saludar y sea el responsable para poderles entregar la palabra del Señor. Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Amén. Bien, les doy la bienvenida y les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para darle la honra y la gloria a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, por darnos esta oportunidad de estar junto a ustedes a través de estos medios de comunicación que podemos llegar a distintos lugares, como lo mencionó mi esposa. Y cada vez el Señor nos va ampliando el área donde podemos llegar con esta enseñanza, con este escudriñar de la palabra del Señor. Acuérdense de que el Señor nos tiene en un tema muy importante. ¿Cuál es el tema? La oración, la fe. La fe, la oración, que van muy unidas, muy así juntitas. ¿Por qué? Porque sin fe es difícil que podamos orar de buena manera. Para orar tenemos que tener fe. Fe de que si oramos con fe vamos a conseguir lo que estamos pidiéndole al Padre. Porque acuérdense las citas bíblicas que hemos visto, sin fe es imposible agradar a Dios. Bien, voy a recordar un poquito antes de continuar con esto del testimonio que el Señor me hizo entregarle en el programa anterior. El testimonio era de fe. El Señor me llamó a tener fe más allá de lo que yo tenía. O sea, mi fe, la que tenía hasta ese momento, no me servía. Yo tenía que tener mucha fe y por eso el instrumento me habló 7 veces más fe y era real. ¿Por qué? Porque sin fe yo no habría podido entender y poder sobrellevar los problemas que me presentaron, los obstáculos y todo lo que mis ojos no veían. Pero la fe no es por vista, la fe es por tener la certeza de lo que yo espero, de lo que creo que va a venir. Entonces tuve que aplicar mi fe de esa manera, en esas circunstancias. No fue fácil y pudieron ver ustedes que fueron muchas las dificultades,
pero lo logramos por misericordia de Dios, a través del poder de Dios, de su gracia, de su misericordia, y al final nos demoramos 7 años para construir esa casa de oración. Pero Dios nos dio la victoria. Amén. Y nos bendijo grandemente, a pesar de la persecución, a pesar de las acusaciones, de todo. Pero Él nos ha bendecido hasta el día de hoy. Bien, vamos a ir al tema y vamos a ir a citas bíblicas que nos van a introducir a esto, a darnos respaldo de lo que estamos viendo, oración y fe. También el Señor hoy me va a llevar a otro testimonio, que tuve que pedir permiso a un empresario al cual le trabajé para que me diera autorización para dar este testimonio, porque sucedió en su empresa y tengo que mencionarlo, y me dio autorización. Bien, vamos a ir a la carta del apóstol Santiago. Acuérdense que nosotros le hemos dicho que tengan un cuadernito, tengan una hoja donde ir anotando las citas bíblicas y puedan ustedes después comprobar, irse a la Biblia y ver de que estas citas realmente son rescatadas de este libro sagrado. Carta del apóstol Santiago, entonces, capítulo 5. Vamos a leer el 7, el 8, el 10 y el 11. Mi amor, empecemos con el versículo 7 del capítulo 5. Anoten, capítulo 5, versículo 7 en adelante. Pero vamos a leer el título, porque el título es súper importante que está ahí en esa parte. Amén. Sed paciente y orad. ¿Qué periodo? Sed pacientes y orar. O sea, no se trata de que la oración inmediato. No. Sean pacientes. ¿Sabe lo que es tener paciencia? Es esperar. Bendito Dios. Entonces ya nos está direccionando el Señor. Sean pacientes y oren. Bendito Dios. Siga, mi amor. Amén. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Amén. O sea, ahí ya nos enseña el Señor a tener paciencia y nos da un ejemplo. Mire qué ejemplo más sencillo, más humilde, que todos lo podemos entender. Que no es de hablar en dificultad y con términos muy... No. Él enseñaba de una forma sencilla y humilde. Decía, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Hasta que Él venga, tengan paciencia. Tengan paciencia, porque van a tener en el mundo aflicción y de todo. Mirad como el labrador. ¿Quién es el labrador? El campesino. Aquel que va y trabaja la tierra y ara y todo, y dice, el labrador, dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. O sea, ¿qué espera el labrador? Que lo que él ha sembrado, la lluvia venga y empiece a crecer, y después del fruto y todo. Espera, y espera con fe, espera con confianza, incluso hasta ahora el Señor. Bendito Dios. Sigue leyendo, mi amor. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. O sea, ahí nos está enseñando de que hay algunos que dicen, tanto hablan de la venida del Señor y no pasa nada, o sea, esto. Y el Señor nos llama a tener paciencia. Si eso va a venir, aquí dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, afirmen sus corazones. No tengan impaciencia, no se desesperen, no se angustien por las situaciones que están pasando en este mundo. ¿Por qué? Porque va a venir el Señor y va a arreglar todas las situaciones adversas para todos los que crean en Él. Entonces dice, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. A ver, veamos el versículo ahora 10. Hermanos míos,
tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en nombre del Señor. O sea, nos da otro ejemplo el Señor. ¿Cuál es el ejemplo que nos da el Señor? De los profetas, porque eso quedó escrito, quedó estampado en este libro sagrado. Los profetas, los que hablaban la palabra del Señor, hablaban con seguridad absoluta lo que habían recibido de Dios y lo creían y lo anunciaban. Aunque los profetas eran denigrados, los perseguían, los encarcelaban, les pegaban, los trataban de mentirosos, pero dice, hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción, porque ellos pasaban aflicciones, así como las pasé yo. Pasaron aflicciones tremendas, ejemplo de aflicción y de paciencia. O sea, ellos esperaron, ellos creían que eso iba a pasar. Que iba a haber otra circunstancia ya mejor, pero que el Señor los iba a probar en la fe. Y la fe, dice el Señor, cuando nos pone a prueba nuestra fe, dice que la prueba nunca va a ser más allá de lo que nosotros podemos resistir. Eso dice la palabra. O sea, nunca nos va a probar el Señor más allá de lo que nosotros podemos resistir. Así que ellos sabían eso como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Tenemos que tomar ese ejemplo, bendito sea Dios, alabado sea su nombre. Ahora la otra cita, mi amor, en el versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. ¡Ay, qué cita más hermosa! ¡Qué cita más maravillosa! Cómo ahí el Señor nos lleva otra vez a un ejemplo bíblico. Ese ejemplo quedó ahí estampado en este libro sagrado. Y nos da ese ejemplo de que, dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y si leímos Job, uno de los que más sufrió, fuera de otros, José y otros que hablaron del Señor y proclamaron la palabra, pero Job fue uno de los que más sufrió. Heridas y casi se burlaban de él y lo criticaban y lo juzgaban. Entonces dice, aquí tenemos por bienaventurados. O sea, ¿qué tenemos por bienaventurados? Ese hombre que sufrió, al final fue feliz. Porque creyó, porque tuvo paciencia, porque esperó en Dios. No le importó la circunstancia. Por eso dice, a los que sufren, habéis oído ustedes, y están oyendo ustedes, habéis oído de la paciencia de Job. Él tuvo extrema paciencia, habiendo perdido todo, sus hijos, su familia, sus bienes, todo lo que tenía quedó desamparado, quedó totalmente, pero él nunca perdió la fe en Dios. Y Dios al final se le reveló de una forma sobrenatural, que él llegó a decir, Señor, de oídas te conocía, ahí mis ojos, ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque Dios se le reveló. ¿Por qué? Porque él tuvo fe. Nunca perdió la fe. Al enemigo le dio autorización para que lo hiciera ti, pero no le quitara la vida. Le prohibió el Señor al enemigo que le quitara la vida, pero sí lo hizo sufrir. Pero Dios lo premió al final. Entonces dice, han oído entonces, habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. O sea, ¿qué pudimos aprender de esa cita de Job? Que al final Dios, a los que tienen fe, a los que esperan en Él, a los que le creen, Dios es misericordioso, dice aquí. El Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Por qué? Porque le devolvió familia más hermosa todavía, hijos hermosísimos, recuperó sus amistades,
el triple de lo que había perdido en todo lo que tenía. O sea, Dios le tuvo misericordia, amor, compasión y lo bendijo. Es lo que ha hecho hasta ahora con nosotros. A pesar de las circunstancias, nos ha ido bendiciendo el Señor, y yo se lo he dicho. Entonces vamos a ir ahora, por la gracia de Dios, pero para la gloria de Dios, no para la gloria nuestra, ¿ya? Los testimonios son para glorificar a Dios, para mostrar lo que Dios hace, no lo que nosotros, no, de lo que Dios hace en nosotros. Y no podemos callar, no podemos olvidarnos de esto, así como Él nos recuerda aquí. Job nos recuerda, ustedes han oído y van a seguir oyendo. Entonces los testimonios que me ha dado a mí, a mi familia, a mi esposa y a mis hijos y todo, no lo podemos callar. Y voy a ir a un testimonio que me hizo vivir en la empresa donde yo trabajaba. Esto fue real, lo que van a escuchar de mis compañeros, y también don Andrés, que también está escuchando esto y me dio autorización para que sí lo entregara yo. Don Andrés Crisóstomo, se van a acordar de que esto fue todo real, fue verdadero. Entonces voy a ir a un momento muy difícil que pasamos en la empresa de don Andrés Crisóstomo, donde estuvimos sin trabajo por bastante tiempo. Y eso perjudicó totalmente a don Andrés en el sentido de que no tenía ni siquiera para pagar los sueldos. Incluso aquí me di cuenta que el Señor me mostró que él arrendaba una casa por allá por Yungay y no podía ni pagar el arriendo porque las cosas estaban feísimas. Y incluso estuvo hasta despidiendo gente, no tanta como en otra oportunidad, que después lo vamos a ver, pero hubo despido de personal. En todo caso quedamos bastantes y en espera porque las cosas cambiaran, pero muchos se desesperaban, se angustiaban, porque detrás de todos los que trabajábamos ahí habían familias, habían esposas, habían hijos, familia en general, y todos estábamos sufriendo la falta de pago y desesperación. Y yo oraba mucho para que el Señor mostrara su amor, mostrara su misericordia, mostrara su poder y mostrara a esta empresa, a las personas que estaban ahí, que Él existía y que Él podía cambiar y revertir esto. Entonces oraba mucho en la empresa. Muchas veces me iba a un espacio que teníamos donde almorzábamos y ahí oraba, y me criticaban que yo me iba a dormir ahí y no sabían que yo oraba por ellos, yo oraba por sus familias. Pero en una oración de madrugada, como a las 3 de la mañana en mi casa, que yo oraba siempre, yo le he dicho que oraba en un lugar donde era un baño. En la madrugada tipo 3 me levantaba y a orar, pues intercediendo por la empresa, intercediendo por las personas, clamando al Señor, con fe, creyendo de que el Señor podía responder. Y el Señor, yo siempre les he dicho, pone en mi corazón, no es que me hable, ¿ya? Y el Señor puso en mi corazón que yo tenía que orar, pero tenía que orar frente a todos en la empresa. A todo el personal de la empresa yo tenía que orar delante de ellos. ¡Wow! Yo dije, Señor, ¿cómo voy a hacer eso si no todos creen en ti, Señor? No todos están dispuestos a escuchar una oración, Señor, con respecto a ti, si algunos no creen que ni siquiera tú existes. Y un poco me desesperé en ese sentido, y no, tenía un signo de interrogación, ¿cómo lo iba a hacer para orar frente a todos? Y en un momento dado en que tenía ese signo de interrogación,
hubo en la empresa una inquietud de los trabajadores que quedábamos. Oscar Arias dijo, el fin de semana, el día sábado, haremos un partido de fútbol para salir de esta presión psicológica que tenemos de que van a seguir despidiendo, de echar afuera todo este ambiente malo. Juguemos, pues dijo. Ya, yo dije, Señor, amén, ahí se van a reunir. Pero después recuperé el sentido y dije yo, Señor, pero no todos les gusta el fútbol, pues Señor, no todos están dispuestos a jugar, así que no van a venir todos, pues Señor. Van a venir a los que les gusta el fútbol, ¿no? Pero tú dices que a todos, pues Señor. No, de verdad que no, todavía no entiendo cómo puede ser. Y esa misma persona que llamó a jugar, yo me iluminé con la dirección divina en que cuando hay un evento de esa naturaleza, pero hay comida y comida gratis, todos vienen. No todos los que juegan nomás, sino que vienen todos a la comida gratis. Y se me ocurre, pues ahí se me iluminó y le dije a los Canarias, mira, ¿quieren jugar el sábado? Sí, ya. Yo ¿sabes? Hagámoslo con comida, hagamos un asado, le dije yo le regalo un chancho. y yo tenía, gracias a Dios, tenía recursos para eso. Y me dice, ¿me estáis leseando? No, le digo yo, si es verdad. Hasta ahí, no me toman cuenta. Y le tuve que decir, oye, Oscar, si es real, yo les regalo, mira, para que me entiendas, te voy a regalar 2 chanchos, para que los alcance para todos bien, ustedes pongan los flecos nomás, le dije yo, y eso. Y le dije, ¿tú sabes dónde venden cerdo? Oh, no, estoy leseando. Sí, pues me dijo, sí, ¿dónde venden? Ahí mismo, en la población donde yo vivo, me dijo, en la población de Concepción. Ahí venden chancho, caballero. Ya, pues le dije yo, vamos a ver si tiene chancho y compramos. Y ahí recién como que creyó, reaccionó y les dijo a los demás, oye, el Sotiendo estaba regalándonos cerdos para que el sábado, así que todos ahí que supieron que iba a haber comida gratis, llegaron todos el día sábado. Y yo le regalé los chanchos. Y asamos, y yo le di las gracias al Señor. Pero antes yo me fui al hospital. Antes del día sábado, el día viernes, don Andrés Crisóstomo nos había comprado unos trajes verdes, unos trajes de trabajo verdes. Y los bototes y todo, parecíamos soldados. y no alcancé a sacarme la ropa yo para ir a donde la asistente social, la hermana que trabajaba en el hospital como asistente social, para ponerme de acuerdo con ella, porque la señora me la presentó el Señor cuando llegué de Bolivia. Y yo dije, voy a ir a ponerme de acuerdo con ella, porque yo sé que cuando los dos nos ponemos de acuerdo, dos que tengamos la misma fe, la misma esperanza, pero la fe igual, y nos ponemos de acuerdo, lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Así que yo fui donde mi hermana Leonor en el hospital y le dije, pues le expliqué, mire, esto pasa en la empresa y esto y todo. Me dijo, ay, por eso entonces él no me paga. Ella le arrendaba a don Andrés Crisóstomo la casa. Y ahí dijo, oh, ahora sé por qué entonces no me puede pagar, entonces no lo presionaré más, lo esperaré y todo. Mire, Dios lo usó hasta para eso, para misericordia, para don Andrés, que no podía pagar ni la arriendo. Y me dijo, oye hermano, ¿y qué? Bueno, fui llamado a esto y quiero que nos pongamos de acuerdo, hermana. Y me habla y me dice, usted será un soldado delante. Y me empieza a profetizar. Y oramos, pues, y le dijimos, Señor, desata bendición sobre la empresa y todo.
Ya. Pero yo tenía que orar delante de todos. Llegó el día sábado, ya asado, yo mismo tuve que estar ahí, y otros jugando, después fui a jugar, y cuando ya estuvo muy preparado el asunto, todo, su mesa extensa dentro del taller, y el empresario, hasta el empresario ahí jugando con nosotros, hasta el perro andaba jugando con nosotros. Y cuando los llamó a comer, ya está todo listo, y fuimos, y cuando vamos a comer, ahí dije yo, ya, este es el momento. Y íbamos ya, estábamos listos, don Andrés estaba de cabecera de medio y todos los demás así. y yo les digo, paren. Antes de comer, primeramente quiero que comprendan de que hay una situación en la cual el Señor me llamó a orar. Y lo voy a hacer delante de ustedes, les dije yo. Y se miraron entre sí, se rieron, se mofaron, como diciendo, oh, las leceras. Pero yo no me acobardé, ni temí, sino que con fe y creyendo que Dios podía hacer, doblé mi rodilla delante de todo y oré, cumpliéndose lo que el Señor puso en mi corazón. Lloré intensamente, clamé al Señor. Le decía, Señor, aquí, Señor, son muchas las familias que están, hijos, esposas, Señor, y estamos pasando un momento, tú sabes, tú conoces todo, Señor. Y en el momento en que yo iba orando se produjo un silencio tremendo, ya no hubo cara sonriente, ya no hubo así como mofándose, sino que se produjo un silencio tremendo. Y cuando terminé la oración, pidiéndole, clamándole al Señor, ya le dije, bueno, gracias por darme esta oportunidad. Y se produjo un silencio tan largo, tan intenso, que algunos hasta derramaron lágrimas, les voy a decir, y don Andrés Crisotto también quedó en silencio, quedó un silencio extenso, y él dijo ya, bueno, ahora comeremos. Y esto fue día sábado, pasó lunes, el martes estábamos llenos de trabajo. Llenos de trabajo. Así que ellos pudieron ver el amor y la misericordia de Dios y el poder de Dios. Pero esto, como se los digo como testimonio, fue de acuerdo a los temas que nos tiene el Señor. Oración y fe, que van unidas. Oración, el Señor me llamó oración profunda y oración sobre todo de noche y oración en presencia de ellos, para que ellos pudieran comprender que si se ora y se ora con fe, creyendo, iban a haber respuesta. Eso quería el Señor que ellos aprendieran. Y también este testimonio se lo entrego para que ustedes puedan comprender que oración y fe van juntos. Es una unidad. Bien, vamos a ir a la otra parte ahora de otras citas más que nos van a asegurar de la oración con fe. De la oración con fe. Voy a pedirle a mi esposita que me ayude en esto, de continuar escudriñando esta santa palabra de Dios después del testimonio, para que estas citas bíblicas nos afiancen esto tan importante de la fe y de la oración. Vamos a la carta del apóstol Santiago también, vamos a continuar en el apóstol Santiago. En el capítulo 5 lo vamos a continuar en el capítulo 5, pero nos vamos a ir al versículo 13, 14, 15, disculpen, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Vamos a finalizar en el 18. Es tan importante esto, así que anoten, pongan atención. Lea, mi amor, el 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. O sea,
¿Qué está explicando el Señor a través de esta cita que leyó mi esposa? Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Cuando nos vienen circunstancias difíciles, cuando nos vienen problemas adversos y todo, nos afligimos, nos desesperamos, nos angustiamos. Entonces el Señor dice, haga oración. Si está alguno afligido, desesperado, angustiado, que como que no ve salida, haga oración. Esa es la recomendación que nos da el Señor. Eso es vital, la oración. Bendito sea el Señor. Y también nos dice, ¿está alguno alegre? ¿Y por qué está alegre la persona? Porque de verdad está siendo bendecido, porque está de repente viendo su oración contestada, porque está viendo que Dios le responde y que le va bien, entonces haga otra cosa. ¿Qué es lo que? Alabe al Señor. Amén. ¿Y por qué tiene que alabar? ¿Por qué tiene que cantar alabanza? Porque tiene que comprender que el bien que está pasando esa persona, la bendición que está recibiendo y lo contento que está, es porque Dios está obrando con él. Amén. ¿Están entendiendo? Bendito sea el Señor. Y miren lo que dice en el 14 y el 15. Vamos a leer los dos juntos. Amén. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre de Jesús, del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Amén. Miren qué hermoso la dirección que nos da esta palabra del Señor. Miren qué hermoso, tómenlo, recíbanlo por favor. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Díganme si en el hogar en las partes donde se reúnen o compañeros de trabajo, si no hay enfermos. Enfermos tenemos por todos lados, hospitales llenos. Entonces él dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. O sea, si hay enfermedad, entonces la oración es importante. Es importante, pero la oración hecha con fe. ¿Y por qué llamar a los ancianos de la iglesia? Porque los ancianos de la iglesia no es que sean ancianos en el sentido de edad, sino que ancianos en el sentido de conocimiento de la palabra de Dios. Y como tienen ancianidad en el conocimiento de la palabra de Dios, entonces ellos pueden orar con fe, Amén. Orar con esperanza, orar con confianza, creyendo que Dios escucha y yo puedo interceder Amén. por las personas. Benditos Dios. Van a haber otros testimonios que nos han pasado por esta situación de interceder por otras personas. Así que maravilloso, si esto fue una intercesión que el Señor me hizo hacer en este testimonio que le entregué, porque oraba y Él respondió. Amén. Bendito sea el Señor. Y dice, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 15, ¿qué dice? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le será perdonado. O sea, la oración, aquí lo que recalca el Señor, y la oración ¿de qué? De fe. De fe. O sea, no hay otra forma de orar. Si no se ora con fe, con esperanza, creyendo, no sirve de nada orar. Entonces dice, y la oración de fe levantará al enfermo. Podrá estar muy enfermo, podrá tener muchas dificultades, podrán decir los médicos, aquí ya no pasa nada, pero la oración hecha con fe
levantará al enfermo. Amén. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Hay una cita bíblica que habla de eso, de una persona que estaba totalmente tullida y lo llevaron y lo pusieron delante del Señor, y por la fe de los que lo llevaron, el Señor le dijo: levántate, tus pecados te son perdonados. Amén. ¿Por qué? Porque hubo oración con fe de aquellos que lo llevaron y lo presentaron delante del Señor con fe. Amén. Y Él dijo: por la fe de esto, tus pecados te son perdonados. Y aquí dice, y la oración, entonces, hecha con fe, entonces va a sanar la persona, y además de sanar, los pecados le van a ser perdonados. Amén. ¡Qué hermoso! Bendito sea el Señor. Siga leyendo, mi amor. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué nos recomienda el Señor a través de esto también? Fuera de la oración, hecha con fe, Confesar. dice: confesaos, confiesen lo que ustedes han hecho de mal, los pecados que hemos cometido. El Señor dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, tenemos que ser justos. Aquí termina la oración eficaz del justo. Pero si no perdonamos, si no estamos dispuestos a no tener rencor, no tener resentimiento y todo, y si tenemos resentimiento, la oración no va a servir de nada. Si tenemos falta de perdón, tampoco la oración va a servir de nada. Entonces, para que la oración sea respondida, entonces dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, oren unos por otros. Dice: para que seáis sanados. O sea, tenemos que orar por aquel que está sufriendo, por aquel que está pasando un momento difícil. Tenemos que orar. Amén. Tener misericordia, no tan solo orar por mí nomás, sino que orar por los que están sufriendo. Y muchas veces esas personas que están sufriendo no han hecho daño, y no queremos ni orar por ellos, no queremos ni mirarlo. No, si el Señor dice que tenemos que perdonar, tenemos que confesar nuestros pecados, perdonarlos los unos a los otros, orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo. O sea, ¿quién es el justo? Aquel que perdona, aquel que ama, aquel que intercede, aquel que tiene fe en Dios, aquel que le cree a Dios. Entonces, ese va a tener respuesta de Dios. Porque la oración eficaz, dice, eficaz, es una oración muy eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Bendito Dios. ¡Qué hermoso! Yo lo he experimentado eso. Después le voy a contar más testimonios de cómo lo he experimentado de esa manera yo cuando el Señor me ha llamado a oración en circunstancias muy difíciles. En Bolivia sobre todo. Sigue, mi amor, en el 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Amén. O sea, Elías está dando el ejemplo, la palabra de Dios ahí. Está el narrador, el que recopiló esta información, encontró que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. Nosotros también estamos sujetos a pasiones, y de repente pasiones desordenadas. Y Elías era así, era un hombre sujeto a pasiones. En un momento dado hasta se enojó y partió y se fue y que no quería ni comer siquiera, y el Señor tuvo que mandarle a alguien para que comiera. Entonces era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras,
Pero él, ¿qué hizo? Aunque era un hombre sujeto a pasiones, dice, él oró fervientemente. ¿Qué es fervientemente? ¿Qué es orar fervientemente? Es orar con la convicción de que estoy siendo escuchado. Y oro intensamente para que esa oración llegue a los oídos del Señor y para que pueda tener respuesta. Oró fervientemente y con fervor, lo repito una vez y lo intento de nuevo y todo eso, hasta que sea respondido, porque sé que el Señor va a oír mi oración y la va a responder. No sé si están entendiendo. Eso es orar fervientemente. Entonces, Elías dice, oró fervientemente, ¿y qué pasó? ¿Para qué oraba él? Que no lloviese. Para que no lloviese. O sea, llovía, y todo era bien, pasto y de todo para los animales, agua para beber y todo. Pero él oró fervientemente para que no lloviera. ¿Y qué pasó? Y no llovió, dice la palabra, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y dice la palabra, narra también en este libro sagrado, que en esos 3 años y medio que no llovió sobre la tierra, hubo mortandad de animales, hubo mortandad de personas, no hallaban qué hacer, incluso cuenta la escritura en parte que hasta se comían hasta las guaguas. Era tal, imagínense si a veces aquí nos llueve unos 6 meses y ya estamos totalmente afligidos y secos y que ya no hay agua en esta parte, esta otra. Y 3 años y medio sin llover, ¿cómo estarían de desesperados? ¿Cómo estarían de angustiados y cómo estarían de afligidos todas las personas? Aquí la palabra narra también muchas situaciones que ocurrieron en las circunstancias en las cuales no llovió. Pero miren lo que pasó después. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y otra vez oró. Después de que era tanta la desesperación, era tanta la angustia, él había orado para que no lloviera, y Dios le respondió, y no llovía. Pero miren lo que pasó después, Él oró ya en forma diferente. Y lo cuenta la escritura, Y como yo lo he leído, sé lo que ocurrió cuando él oraba. El rey estaba sumamente afligido porque no había cosecha, los animales muriendo y todo, estaba totalmente mal. Y él estaba tan, viendo esta desesperación de las personas y lo que ocurría, entonces empezó a orar al Señor. Se subió al monte, dice Carmelo, y estuvo ahí y empezó a orar. Pero empezó a orar de una forma increíble, que muestra la escritura de qué forma oró Elías. Dice que inclinó su cuerpo postrado, porque no hay otra forma que nuestra cabeza llegue entre medio de las piernas. No hay otra forma, entre medio de nuestras piernas ahí. Entonces dice que metía su cabeza entre medio de las piernas y oraba intensamente. Pero ahora era para que lloviera. Lo dice la escritura. No puedo ir a citarle esta cita, pero nos basta con que dice, y oró otra vez, oró de nuevo, pero oró para que ahora lloviera. Pero ahí cuenta la escritura cómo oró. Y cuando estaba orando, él enviaba a su ayudante que tenía a ver qué pasaba cuando él oraba. Y lo mandó a ver qué ocurría. Y el ayudante volvía y le decía, no pasa nada. O sea, la oración tuya
no tiene respuesta. Y él, ¿ustedes creen que quedaba hasta ahí? Él decía como que esto no va a resultar. No, él seguía orando. ¿Y cómo oraba? Fervientemente como la primera vez. Y repetidamente, porque como vio que el ayudante le dijo no pasa nada, entonces oró de nuevo. Y cuando oró y pidió y clamó y todo, mandó otra vez al ayudante: anda, ve por favor, a ver qué pasa. Y él miraba por todos lados y no pasaba nada. Y volvía, regresaba y le decía a Eli: no pasa nada. Y dice que oró, y a la séptima vez que lo mandó, el ayudante vio en el horizonte una nube, pero era una nubecita chiquitita, era como la mano, dice. O sea, lo explica la palabra de Dios, que era como la dimensión de una palma de la mano más o menos, era la nube. Y eso le vino a responder el ayudante, pues le dijo: ¿sabes? Es que se ve en el horizonte, pero es una nubecita así que es como la palma de la mano. Entonces él se levantó y le dijo: vayan y avísenle al rey que la lluvia viene. Miren la fe que tenía Elías. Quiero que se den cuenta de eso. Quiero que se den cuenta de la fe que tenía Elías. Y a pesar de que las cosas se veían como negras, como que no había ninguna respuesta, y después como que vieron y como que, miren una nubecita chiquitita, o sea, como una palma de la mano, ¿qué va a pasar? O sea, no, lluvia de qué. Pero él tenía la seguridad plena. Eso es certeza. Es lo que define la fe, este libro sagrado. La fe es la certeza de lo que se espera. Oh, aleluya. ¿Qué es la fe? La definición de fe es la certeza de lo que se espera, no de lo que se ve. Y la convicción de lo que no estoy viendo. O sea, no veo por dónde, pero tengo la convicción que va a suceder. Y eso es lo que este libro sagrado nos muestra con ese ejemplo, con ese testimonio, y ese testimonio quedó aquí para que nosotros aprendamos de ese testimonio, que quedó aquí grabado. Incluso Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y ocurrió. Y ocurrió. Y después oró fervientemente otra vez. ¿Para qué? Para que no lloviera. Porque le dio lástima de que donde no llovía las cosas eran feísimas, y que el ser humano estaba prácticamente muriendo, la creación, todo se estaba yendo. Entonces ahí nuevamente el remesón, como fue tan grande, él tuvo compasión y tuvo amor por los seres humanos. Entonces volvió a orar. Y volvió a orar ¿cómo? Con fe. Porque dice, la oración de fe nos salvará. La oración de fe, hermano. No hay otra forma de hacer oración. Si la oración, muchas veces dicen: he orado, he pedido, y no pasa nada. Pero hemos orado con fe y creyendo, y aunque no lo vea, sigo orando, sigo insistiendo, sigo clamando al Señor, aunque no lo vean, aunque mis ojos no vean. Lo que me pasaba a mí cuando estaba construyendo, yo no veía, pero yo oraba, le pedía al Señor, le decía: Señor, yo no veo. Señor, pero Señor, si tú me has llevado a esto, yo aquí, adelante nomás. Creyendo. Por eso el Señor me llamó, en ese testimonio anterior, me llamó a tener fe. Yo tenía que tener fe, y 7 veces más fe de la fe que tenía.
que la que tenía. Y este hombre se tuvo que llenar de fe también para poder orar y poder esperar que Dios oyera la oración y le respondiera con fe. Por eso explica aquí esta cita bíblica que hemos visto, la oración hecha con fe, entonces ocurrirá algo. El Señor hasta levantará a los enfermos. Y eso yo lo he vivido, lo he experimentado. En Bolivia una persona que estaba a punto de morir y que le habían dicho hasta el papá, o sea, no el papá, perdón, al esposo, de que fuera a preparar el sepelio y le avisara a su familia, y el Señor me llamó a oración. Y yo no me creía capaz de orar. Yo decía que si yo soy un pecador, Señor, soy primera vez que el Señor me llamó a orar por un enfermo. Yo salí a buscar otras personas para que oraran, pero el Señor quería que yo viviera la experiencia, que yo orara. Y llevé a otra persona para que orara, una ancianita de una iglesia, pero la ancianita comprendió que el Señor me había llamado a oración a mí. Así que ella preparó, ungió al enfermo, todo, pero después me dijo delante de todo, y yo había dicho que yo no podía orar, anduve buscando por aquí y por allá, y al final ella, cuando ya llamó a todos que estaban esperando su muerte nomás de la señora, los llamó a todos adentro y todo, y ungió, y ella me dijo, ya Alejandro, ora. Oh, Dios santo, ya no pude decir, no, yo no, ¿qué? Soy pecador. Y hice la oración profunda, con amor, clamando al Señor, y ella ya había vuelto hasta los ojos, los tenía blancos. Si ustedes supieran los brazos que tenía hinchados de tanto que la inyectaban, negro, sus piernas delgaditas y todo, era casi un esqueleto. Y ya no comía, no recibía ni fue a un sacerdote tratar de darle hostia, ni siquiera pudo recibir la señora. Y miren lo que hizo el Señor. Yo de verdad que todavía era medio incrédulo. Oré, claro, intensamente y con fe. Pero yo dije, Señor, ¿qué va a escuchar mi oración? En mi intelecto era eso. Yo soy un hombre pecador, Señor. Pero esto es lo que dice que nosotros, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a nosotros. O sea que también era pecador, que también fallaba. Y yo fallaba. Pero el Señor recogió mi oración y el otro día esa señora sanó sobrenaturalmente. Y los médicos dijeron, tú no tienes que llamarte ya por tu nombre, tienes que llamarte Milagro. Pero fue la oración hecha con fe, y el Señor me llamó a eso, para que primera vez que oraba por un enfermo y comprendiera que la oración de fe, hecha con fe, iba a sanar al enfermo. Bendito sea el Señor. Estamos llegando al terminar de este programa, en el cual el Señor nos muestra lo importante del tema que tenemos, que es la oración y la fe. Vamos a seguir en los próximos programas viendo muchas citas bíblicas que nos hablan de la oración y de la fe. ¿Y qué ocurre? Como lo estamos viendo y lo estamos experimentando. Y este testimonio, los testimonios que le he ido mostrando son para glorificar a Dios, para saber que hay un Dios real, un Dios que responde, un Dios que hace maravillas, que hace milagros, que nos muestra de que Él lo puede todo. Bendito sea Dios. Amén. Bueno, quedan todos invitados para el siguiente programa, escudriñando las Sagradas Escrituras. Dios bendiga sus vidas, su familia, sus hogares, y que Dios
disponga el tiempo, el momento preciso para poder seguir compartiendo la palabra del Señor. Así que un gran abrazo fraternal en el nombre de Cristo y los esperamos con un programa más de Escudriñando las Sagradas Escrituras aquí en el canal TV Yungay. Amén. Y también recordarles que si a ustedes les ha gustado y como muchos comentarios que he tenido positivos con respecto a esto, que les ha gustado los testimonios, entonces lo compartan a sus amistades, a su familia, a sus compañeros de trabajo. Y saludar también, como sabemos que estamos llegando a diferentes partes, a Ñuble, a Biobío, Maule, Yungay, Campanario, Coihueco, El Carmen, Los Ángeles, Mulchen, Cabrero, Yumbel, Santa Bárbara, Negrete, Gualañé, y también el Señor está mostrando que va a ir más allá todavía, y eso lo hace Dios nomás, nosotros no, es Él el que está con eso poniéndonos en el corazón que tenemos que difundir esta palabra del Señor. Dios les bendiga. Y oren también, ¿cierto? Para que el Señor nos siga dando esta oportunidad, este privilegio de seguir escudriñando esta santa palabra de Dios.